Mientras se hacen los ajustes necesarios para que todos los adultos mayores reciban su apoyo económico, conozcamos a José María, uno de los beneficiarios. José María trabajó en una textilera desde muy joven. Se encargaba de darle mantenimiento a las máquinas. A los 58 años lo pensionaron, debido a que sus rodillas estaban lastimadas, por lo que su pensión se convirtió en el ingreso para él y su familia. Dinero que comenzó a ser insuficiente cuando llegaron los nietos, las nueras y los yernos, por lo que la ayuda que el gobierno de la ciudad otorga a los adultos mayores le ayudó a solventar sus gastos. Ahora que me dieron mi tarjeta, les digo gracias, hasta que hicieron algo bueno por el viejito. Les digo, porque ya el viejito pues ya no puede ni trabajar ni hacer nada. Yo, gracias a Dios, tengo mi guardadito. El lunes le llegó la tarjeta de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, a la cual se le transfirió el dinero que tenía en la tarjeta de pensión alimenticia que otorgaba la Ciudad de México, pero podrá ocuparla después de 10 días, por lo que tendrá que esperar y solventar los gastos con los ahorros que tiene. A nosotros sí nos ha beneficiado mucho todo eso. ¿Por qué? Porque pues yo ya no trabajo desde el 88 y me decían que no me saliera de trabajar porque yo estaba acostumbrado a trabajar 4 turnos al hilo. Para José María esta ayuda es importante porque con el dinero compra la despensa de la familia y a la par le permite respirar a su economía. Con imágenes de Andrés Brito, Mariana Sánchez, 21 Noticias.